La lanzadera de transporte se estremeció al acoplarse a la estación Nexus Prime. Liana presionó su rostro contra la pequeña ventana y contempló la enorme estructura que flotaba en el espacio. La Academia Militar Galáctica se extendía por kilómetros en todas direcciones. Sus pasillos metálicos brillaban con una suave luz azul. Naves de docenas de mundos entraban y salían de sus bahías de atraque como insectos atareados. El estómago de Hannah se revolvió con nerviosismo. Ella era solo otra, humana entre miles de extraterrestres. Su gente se había unido a la comunidad galáctica hacía apenas 50 años. La mayoría de las especies aún veían a los humanos como recién llegados, débiles. Las puertas del transbordador se abrieron con un silbido. Hannah agarró su única maleta y entró en la estación. La gravedad se sentía diferente aquí. Más ligera que en la Tierra, pero más pesada que las colonias lunares donde creció. Se tambaleó ligeramente y oí un ruido sordo. Risas. 3 figuras enormes estaban de pie, cerca. Eran el doble de altos que Hannah y estaban cubiertos de un pelaje oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban amarillos. En el pasillo, oscuro, sus dientes afilados se veían al sonreír. Bakari, la especie depredadora más temida del espacio conocido. «Miren, hermanos», dijo el más grande. Su voz sonaba como una piedra de moler. «Ha llegado otra piel suave. Esta es incluso más pequeño que el último grupo». Los otros 2 Bakari emitieron la misma risa estruendosa. Sus garras chocaron contra el piso de metal mientras se alejaban. Hannah sintió que su rostro ardía de vergüenza. Ella estaba. «No llevo ni 5 minutos aquí y ya se están burlando de mí». «No les hagas caso», dijo. Dijo una voz detrás de ella. Hannah se giró y vio a otro humano acercándose. Era alto y delgado, de ojos amables. «Soy Kim, Dejo, cadete de 1900, segundo año. Debe ser uno de los recién llegados». Hannah asintió. «Lejana de las colonias mineras de Luna». «¿Colonias mineras?», dijo Dejo con un pequeño sonríe. «Eso explica por qué no te caíste del todo en esta gravedad. La mayoría de los humanos nacidos en la Tierra necesitan unos días para adaptarse». Caminaron juntos por los pasillos de la estación. Por todas partes, Hannah miró y vio extraterrestres. Algunos caminaban a 4 patas. Otros flotaban en trajes llenos de gas verde. Un grupo de seres de cristal reflejaba las luces del pasillo como prismas vivientes. Ninguno de ellos miró a los 2 humanos que pasaban. «La academia tiene cadetes de 43 países diferentes. Especies», explicó Dejo mientras caminaban. «Los humanos representan menos del 1% de la cuerpo estudiantil. Somos lo que los demás llaman una especie menor». Especie menor. Nos unimos a la comunidad galáctica recientemente. Nuestra tecnología es básica. Nuestras capacidades físicas son, en el mejor de los casos, promedio. Vivimos vidas cortas en comparación con la mayoría de los extraterrestres. Para ellos somos niños que juegan a ser soldados. Entraron en una sala llena de cientos de seres. Al frente se encontraba un extraterrestre alto de piel y antebrazos azules. Era el comandante Vex, el director de la academia. Su voz resonó por el pasillo sin necesidad de amplificación. «Bienvenidos, nuevos cadetes, a la Academia Militar Galáctica. Representan a los mejores guerreros del espacio conocido. Aquí aprenderás a luchar como una sola fuerza. Aquí demostrarás que eres digno de defender la civilización. Mundos de la oscuridad más allá de nuestras fronteras». Hannah miró a sus compañeros cadetes nuevos. La mayoría eran al menos un cabeza más alta que ella. Muchos tenían armas, naturales como garras o glándulas ácidas. Los cachorros de Vickery estaban en un grupo cerca del frente. Incluso los más jóvenes parecían capaces de abrirse paso a través de acero con sus propias manos. «El entrenamiento comienza mañana en el ciclo del amanecer». El comandante Vex continuó. Se dividen en escuadrones de especies mixtas. Aprenderás que la victoria no se basa en la fuerza individual, sino en el trabajo. Juntos. Algunos fracasarán. Algunos se rendirán.
Solo los más fuertes lo harán graduarse. Después de la ceremonia, Hannah siguió a Dejo a la sección de dormitorios humanos. Fue más pequeña que las demás y casi vacía. Solo 12 humanos se inscribieron en la academia este año. 6 nuevos cadetes, como Hannah, y 6 estudiantes que regresan. ¿Por qué somos tan pocos?, preguntó Hannah, mientras pasaban por habitaciones vacías. La mayoría de las familias humanas no quieren que sus hijos vengan aquí, dijo Dejo. Ellos piensan que es demasiado peligroso. Probablemente tengan razón. La tasa de abandono escolar en humanos es del 70%. La mayoría abandona después del primer mes. La habitación de Hannah era pequeña pero limpia. Una cama individual, un escritorio y un armario para sus uniformes. A través de la ventana, podía ver el campo de entrenamiento donde mañana se enfrentaría a su primer partido real. Prueba. Esa noche, en el comedor, Hannah experimentó por primera vez la estructura social de la academia. Diferentes especies se sentaron en diferentes secciones. Los vicarios ocupaban la mesa más grande cerca del centro. Sus voces se escuchaban a través de la habitación mientras contaban historias de cacerías y batallas. Otras especies depredadoras estaban sentadas cerca, atraídas por la naturaleza del vicario. Dominio. Las especies herbívoras se mantuvieron en los bordes de la habitación. Hablaban en voces tranquilas y comían rápidamente. En un punto intermedio se sentaban las especies omnívoras y carroñeras. Cada grupo conocía su lugar en la jerarquía no oficial. Los humanos se sentaban solos en una pequeña mesa en la esquina. Hannah se unió a Do y a los demás cadetes humanos. Hablaban en susurros, como si temieran llamar la atención. La clave para sobrevivir aquí, dijo Park J., estudiante de tercer año, es permanecer invisible. No desafíes al depredador especie. No intentes demostrar nada. Simplemente completa tu formación y gradúate tranquilamente. Pero ¿cómo podemos convertirnos en verdaderos oficiales si nunca demostramos liderazgo?, preguntó Kim Sora, otro cadete nuevo. No podemos, Dejo, dijo con tristeza. Los humanos que se gradúan de la academia suelen ser asignados a naves de suministro o puestos de comunicación. Trabajos seguros. Lejos de cualquier lucha real, Hannah comió en silencio y escuchó a los seres humanos hablan de aceptar su lugar en la parte inferior de la jerarquía galáctica. A su alrededor, los cadetes alienígenas reían y planeaban grandes aventuras entre las estrellas, pero los humanos solo querían sobrevivir. Más tarde esa noche, acostada en su estrecha cama, Hannah miró las estrellas. En algún lugar estaba la Tierra, su mundo natal, donde los humanos habían llegado a la cima de la cadena alimentaria de su planeta, a través de inteligencia y determinación, pero aquí en la galaxia, no eran nadie especial. Pensó en su abuelo, quien había luchado en la guerra de independencia de las colonias terrestres. Siempre le decía que los humanos tenían algo que ver con otras especies. Le faltaba. Lo llamó la negativa a renunciar. Pero al observar la academia, Hannah se preguntó si se había equivocado. Mañana comenzaría su entrenamiento de combate junto a seres nacidos para matar. Era solo otra pequeña humana que intentaba no ser aplastada. No tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. 3 semanas. Durante el entrenamiento, Hannah había aprendido a mantener la cabeza baja y a no meterse en problemas. Las simulaciones de combate eran brutales. Cada un día, vio a cadetes alienígenas moverse con una velocidad y una fuerza que la hicieron sentir como una niña jugando a los soldados. El vicario y los cachorros eran los peores. Dominaban cada ejercicio con arrogancia despreocupada. Traos era su líder. Estaba casi de 3 m de altura, con pelaje negro medianoche y vetas plateadas alrededor de los ojos. Sus garras podían atravesar la armadura de entrenamiento como papel. Durante la práctica de combate cuerpo a cuerpo, había enviado a 4 cadetes a la... En una sola tarde la enfermería
Los instructores lo llamaron una agresión excelente. Hannah lo llamó presumir. Los otros dos cachorros Vicari seguían a Traos a todas partes. Mira era más pequeña pero más rápida, con un pelaje dorado que parecía brillar en la luz. Su especialidad eran los ataques sigilosos. Podía desaparecer entre las sombras y atacar antes que ella. Los oponentes sabían que ella estaba allí. Kak era el más corpulento, con cicatrices en todo el cuerpo. Hocico de batallas anteriores. Prefería la confrontación directa, usando la fuerza bruta para abrumar a sus enemigos. Los tres miraban a los humanos como si fueran insectos, que de alguna manera habían aprendido a caminar erguidos. «Atención, cadetes», el comandante Vex anunció durante la asamblea matutina. «Hoy comienza tu supervivencia. Ejercicio de entrenamiento Luna 7. Se dividirán en grupos mixtos de 15 miembros, cada uno. Su tarea es sencilla: sobrevivir 3 días en 1900 en un entorno hostil con suministros mínimos. Demuestren que pueden trabajar juntos». Cuando todo sale mal, Hannah sintió un vuelco en el estómago. Había oído hablar de los ejercicios de supervivencia de los mayores estudiantes. Las lunas de entrenamiento fueron diseñadas para probar a los cadetes en condiciones extremas: animales salvajes, venenosos plantas, clima impredecible y terreno que quería matarte. La mayoría de los grupos perdieron al menos un miembro. Las lanzaderas de transporte ya estaban esperando en la plataforma de atraque. Hannah se encontró asignada al grupo 7 junto con Do, Punta y 13 extraterrestres, incluidos los 3 cachorros Bakari. Al subir a la nave, Traos observó a los 2 humanos, con evidente disgusto. «Genial», les gruñó a sus hermanos de manada. «Nos quedamos atrapados con los animales de presa. Esto nos retrasará. Quizás puedan llevar nuestros suministros», sugirió Mira con una sonrisa cruel. «Al menos serían útiles para algo». Diego empezó a... respondió, pero Hannah lo agarró del brazo. Discutir con Bakari era una buena forma de terminar en la enfermería. Encontraron asientos en la parte trasera del transbordador y permanecieron en silencio durante el vuelo a la luna de entrenamiento. La luna de entrenamiento 7 parecía una bola, verde y marrón suspendida en el espacio. Densos bosques cubrían la mayor parte de la superficie con cadenas montañosas que se abrían paso como cicatrices. La atmósfera era respirable, pero la gravedad era más pesada que la de la estación normal. Mientras descendían a través de densas nubes, Hannah pudo ver vastas extensiones de desierto sin señales de civilización. El transbordador aterrizó en un pequeño claro punto rodeado de árboles imponentes. El instructor era un veterano canoso llamado Sargento Core, que pertenecía a una especie reptil con armadura natural. Su voz sonaba como rocas. «Escuchen atentamente porque solo lo diré una vez», anunció el sargento Core mientras los cadetes se reunieron a su alrededor. «Tienes raciones de emergencia para 3 días. Tienes suministros médicos básicos. Tienes una emergencia, una baliza, que solicitará rescate si se activa. Su punto de recogida está a 40 kilómetros al norte de aquí». ¿Alguna pregunta? Nadie habló. El bosque que los rodeaba ya emitía sonidos, llamadas extrañas y movimientos susurrantes entre la maleza. Este lugar estaba vivo y no parecía acogedor. «Bien, empieza tu ejercicio, ahora». El sargento Core volvió a subir a la lanzadera. Los motores se encendieron y la nave despegó y desapareció en el cielo nublado. 15 cadetes se quedaron solos, en un desierto alienígena. Traos inmediatamente tomó el control. Sus instintos de manada lo hicieron asumir que el liderazgo era su derecho. «Nos movemos hacia el norte, hacia el punto de recogida», él declarado. «Viaje rápido, sin paradas excepto para beber agua. Los débiles siguen el ritmo o se quedan atrás». Las demás especies depredadoras asintieron. Los herbívoros parecían nerviosos, pero no dijeron nada. Hannah y Do intercambiaron miradas, pero guardaron silencio. Iniciar una lucha de poder el primer día solo empeoraría las cosas. Comenzaron a caminar por el denso bosque.
Los árboles eran enormes, sus troncos tan anchos que 20 personas tomadas de la mano no podían rodearlos. El dosel bloqueaba la mayor parte de la luz solar, dejando en un crepúsculo perpetuo. Extrañas flores brillaban con una suave bioluminiscencia, creando manchas de luz de colores en las sombras. Después de 4 horas de duro viaje, llegaron a un río. El agua parecía limpia, pero corría rápido sobre rocas afiladas. Tricos estudió la corriente, se detuvo un momento, y luego señaló un tronco caído que se extendía por el punto más estrecho. «Cruzamos por aquí», dijo, anunció. En fila. «India, muévanse rápido». Los cachorros Vicari fueron primero. Su equilibrio natural hacía que la travesía pareciera fácil. La mayoría de los demás extraterrestres los siguieron sin problemas. Pero cuando uno de los cadetes herbívoros, una criatura parecida a un ciervo llamada Selen, intentaron cruzar con sus cascos. Resbaló en la corteza mojada. Silan cayó al agua con un grito de terror. La corriente era más fuerte que... Miró. En cuestión de segundos, fue arrastrado río abajo hacia rocas dentadas que lo aplastarían como un huevo. Hannah no pensó, simplemente actuó. Mientras los demás se quedaron paralizados por la sorpresa, ella se zambulló al río. El agua fría la golpeó como un puñetazo. La corriente la agarró e intentó lanzarla contra las rocas, pero Hannah había crecido nadando en las peligrosas pozas de marea de la colonia Luna. Sabía leer el agua y trabajar con las corrientes, en lugar de luchar contra ellas. Ella inclinó su picado para interceptar a Silan antes de que llegara a los peores rápidos. Le ardían los pulmones mientras nadaba con más fuerza que nunca. Justo cuando el cadete herbívoro estaba a punto de, al estrellarse contra una roca, Hannah lo agarró del brazo y lo jaló hacia la orilla del río. Le costó todas sus fuerzas para arrastrarlos a ambos a un lugar seguro. Se desplomaron en la orilla fangosa, tosiendo agua del río y temblando de frío y adrenalina. Salen miró a Hannah con ojos enormes, llenos de gratitud y confusión. Los demás cadetes se reunieron a su alrededor. Por primera vez desde que comenzó el ejercicio, Traos miró a Hannah con algo más que desprecio. Todavía no era respeto, pero tampoco era despido. El humano sabe nadar. Mira observó como si este fuera un descubrimiento sorprendente. La mayoría de las especies entran en pánico en aguas rápidas, añadió Kak. Pero ella entró directamente sin dudarlo. Draco no dijo nada, pero los ojos amarillos estudiaron a Hannah con atención. Había actuado por instinto para salvar la vida de otro cadete. Entre Vicari y ese tipo la lealtad a la manada era algo importante. Mientras acampaban para pasar la noche, Hannah notó que la dinámica del grupo había cambiado ligeramente. Ya no era completamente invisible. Algunos de los cadetes alienígenas le asintió respetuosamente. Salen permaneció cerca de ella, como un hermano menor devoto, pero la verdadera prueba seguía viniendo. En su segundo día en el desierto, todo saldría mal. Y cuando lo hiciera, Hannah descubriría algo sobre sí misma que lo cambiaría todo. En el segundo, por la mañana, todo salió mal de golpe. Hannah se despertó con el rugido de ira de Kak. El enorme Vicari estaba de pie, sobre sus paquetes de suministros que habían sido rotos durante la noche. Los contenedores de comida estaban esparcidos por el suelo. Su contenido se derramó en la tierra. Profundas marcas de garras marcaron los árboles alrededor de su campamento. «Algo grande estuve aquí», susurró Do, señalando las huellas en la tierra blanda. Eran del tamaño de platos de comida con 5 largos garras en cada pata. Tricos examinó las huellas con creciente preocupación. Incluso él parecía preocupado. «Mandíbulas sombrías», dijo en voz baja. «Los depredadores de este luna cazan en manadas y no le temen a nada. La baliza de emergencia estaba hecha pedazos cerca. Lo que sea, habían asaltado su campamento y habían destruido el dispositivo sin posibilidad de reparación. Aún salían chispas de los circuitos rotos.
La única forma de pedir rescate había desaparecido. ¿Cuánta comida queda?, preguntó Vera, uno de los seres de cristal. Su voz sonaba como campanillas de viento en la brisa matutina. Kak se asomó entre los escombros. Quizás suficiente para un día si racionamos con cuidado. La mayor parte está arruinada. El grupo se quedó en silencio. Se suponía que sobrevivirían 3 días, pero ahora tenían comida para 1. Estaban a 40 kilómetros del punto de recogida, sin posibilidad de pedir ayuda. En algún lugar del bosque, una manada de criaturas lo suficientemente grande como para destruir su campamento los observaba. Nos movemos ahora, Traos decidió. Marcha rápida al punto de recogida. Sin paradas de descanso. Podemos sobrevivir 2 días sin comida si seguíamos avanzando, pero a medida que caminaban hacia el norte, surgieron más problemas. El cielo se oscureció, con nubes de tormenta. La lluvia comenzó a caer en fuertes cortinas que empapaban sus ropa en cuestión de minutos. El suelo del bosque se convirtió en un lodo resbaladizo que hacía que cada paso fuera peligroso. Por la tarde, 3 cadetes se habían torcido los tobillos por caídas. El ritmo del grupo avanzó a paso de tortuga. Habían recorrido menos de 10 kilómetros y el agotamiento ya era evidente. Sin una alimentación adecuada, sus reservas de energía se estaban agotando. Fue entonces cuando Hannah notó cosas que los demás se perdió. Vio cómo ciertas aves volaban en patrones que indicaban que había fuentes de agua cerca. Reconoció plantas que podrían complementar sus reservas de alimentos perdidas. Observó cómo se desplazaban los animales locales y comprendió qué áreas estaban a salvo frente a cuáles representaban peligro. Hay árboles frutales a medio kilómetro al este, le dijo a Traos durante un descanso. Alto. Las bayas moradas de los arbustos bajos también son comestibles. Puedo recolectar suficientes para alimentar a todos. ¿Cómo lo sabes? ¿Esto?, preguntó Traos. Son plantas exóticas. Podrían ser venenosas. Los animales locales se los comen, explicó Hannah. Mira las marcas de mordeduras en las ramas. ¿Ves cómo los pequeños mamíferos tienen manchas moradas alrededor de la boca? Si es seguro para ellos, probablemente también lo sea para nosotros. Pero Traos negó con su enorme cabeza. No tenemos tiempo para hurgar en la basura. Sigue moviéndote. Hannah lo intentó nuevamente 1 hora más tarde cuando llegaron a un arroyo fangoso. Esta agua está contaminada, dijo señalando el color enfermizo y aceitoso punto de superficie. Pero si lo seguimos río arriba durante 20 minutos, encontraremos agua más limpia. El agua está bien, espetó Meera. Dejen de poner excusas para retrasarnos. Varios cadetes bebieron del arroyo contaminado. En 2 horas la mitad del grupo estaba enfermo con calambres estomacales y náuseas. Tenían que detenerse con frecuencia para que los cadetes vomitaran en los arbustos. Su avance se ralentizó aún más. Se acercaba la noche. Aún les faltaban 30 kilómetros para estar a salvo. Los cadetes estaban débiles, hambrientos y desmoralizados. Fue entonces cuando las mandíbulas siniestras los encontraron. La primera señal fue un gruñido bajo que resonó entre los árboles. Entonces, las ramas comenzaron a romperse a medida que grandes cuerpos se movían por el maleza. Los ojos amarillos reflejaban la luz de emergencia desde múltiples direcciones. La manada había rodeado ellos. Círculo defensivo, gritó Treco, formación espalda con espalda. Usen todo lo que tengan. 6 mandíbulas sombrías entraron en el claro. Eran del tamaño de osos pero con complexión de lobos. Su pelaje era marrón oscuro con manchas plateadas que los ayudaba a camuflarse entre las sombras. Enormes mandíbulas llenas de dientes, diseñados para triturar huesos. Garras que podían desgarrar a través de la armadura. La mandíbula sombría de plomo era más grande que las demás, con viejas cicatrices cubiertas, su hocico y hombros. Este era un líder de manada experimentado que había sobrevivido a muchas batallas.
Sus ojos inteligentes estudiaban al grupo de cadetes como si estaba planeando la mejor manera de matarlos a todos. El ataque comenzó sin previo aviso. Los Grimjaws se movieron con coordinación, una precisión que hablaba de innumerables cacerías, juntas. Atacaron desde múltiples ángulos, obligando a los cadetes a separarse, su atención y dividir sus defensas. Los cachorros Bakari lucharon con una intensidad salvaje. Trao se enfrentó a la manada, líder de frente, garra contra garra, en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Meera usó su velocidad para lanzarse entre los atacantes, golpeando los puntos vulnerables antes de alejarse bailando. Kak se plantó como un montaña y se negó a ceder terreno, pero incluso el poderoso Bakari tenía límites. Después, tras 20 minutos de lucha desesperada, comenzaron a cansarse. Sus poderosas ráfagas de la energía estaba destinada a victorias rápidas, no a batallas prolongadas. Las mandíbulas siniestras parecían comprenderlo. Intensificaron su ataque, percibiendo su debilidad. Fue entonces cuando Hana hizo algo que lo cambió todo. Mientras los demás se centraban en lo individual, oponentes, comenzó a estudiar todo el campo de batalla. Observó cómo el Grim las mandíbulas se movían y se comunicaban. Ella notó las tácticas de su manada y comenzó a comprender su estrategia. Entonces, Hana no intentó igualar a los alienígenas en fuerza bruta ni en velocidad. En cambio, comenzó un movimiento diferente, tipo de batalla. Alejó del grupo a la mandíbula más grande y siniestra, llevándola hacia los árboles, donde podía usarla en torno a su favor. Durante las siguientes 12 horas, Hana libró una batalla continua como ninguna otra. Los cadetes jamás habían visto. Nunca dejó de moverse. Nunca dejó de pensar. Nunca dejó de adaptarse a cada nueva situación. Condujo a las mandíbulas siniestras hacia trampas de troncos caídos donde las inmovilizaban. Usaba pendientes pronunciadas para hacerlas. Perdieron el equilibrio. Ella volvió sus propios instintos de manada en su contra al separar a los individuos del grupo, y los eliminó uno por uno. Cuando su lanza improvisada se rompió, hizo otra. Cuando esa arma falló, ella usó rocas, ramas y cualquier otra cosa que pudo encontrar. Prendió fuego para controlar su movimiento, usó la lluvia y la oscuridad para ocultar sus ataques. Los demás cadetes observaron con asombro cómo este pequeño humano se negó a rendirse. Aunque se cansaron después de intensos combates, Hana mantuvo presión constante hora tras hora. No era más rápida que Grimjaws. Era no más fuerte, pero no se detendría. Al amanecer, 6 mandíbulas muertas y sombrías yacían dispersos por el bosque. Hana estaba de pie bajo la luz de la mañana, cubierta de barro y sangre, pero aún respirando, aún moviéndose, todavía listos para luchar si es necesario. Los cachorros Bakari la miraron con algo que nunca habían sentido hacia otra especie. Reconocimiento. Este pequeño la humana acababa de hacer algo que los impresionó profundamente. Había cazado como una verdadera depredadora, y habían ganado. En la tranquila mañana después de la batalla, ocurrió algo extraordinario. Traus caminó lentamente hacia Hana, su enorme figura moviéndose con cuidadosa deliberación. Los demás cadetes observaron en silencio cómo el líder de la manada, Bakari, se acercaba al pequeño humano que acababa de lograr lo imposible. Cuando Traus llegó a Hana, hizo algo que nadie esperaba. El depredador gigante bajó su enorme cabeza hasta que sus ojos amarillos quedaron a la altura de los de ella. Era un gesto de respeto que Bakari solo mostraba a los cazadores superiores. Su voz profunda resonaba con palabras en su lengua materna que nunca antes había hablado con un humano. Keith Bash Mirren, dijo solemnemente. Hunt, hermana. Mira y Kak inmediatamente siguieron el ejemplo de su líder de manada. Ellos se acercaron a Hana y bajaron la cabeza con el mismo gesto formal. Su pelaje dorado y marrón parecía brillar en la luz de la mañana mientras pronunciaban las antiguas palabras de aceptación de la manada. Hana no entendía lo que estaba sucediendo. Se quedó de pie. Allí,
cubierto de barro y sangre sombría, en la mandíbula, exhausto por 12 horas de batalla continua, mirando fijamente a 3 de los más grandes de la galaxia. Los depredadores más temidos la trataban con reverencia. ¿Qué significa?, le preguntó a Deyo en voz baja. Park Ji-ho, un estudiante de xenobiología que había estado observando todo con los ojos abiertos, susurró en coreano. Simplemente, la adoptaron en su manada. Los Bakari nunca han hecho esto con ningún especies no Bakari jamás vistas. Esto es imposible, pero no lo era. Estaba sucediendo justo delante de ellos. Draco se enderezó y miró a los demás cadetes supervivientes. Durante la batalla nocturna, habían perdido. 2 miembros de Grimmjow atacan a pesar de los esfuerzos de Hana por proteger a todos. 11 los cadetes permanecieron y todos miraron al ser humano con una nueva comprensión. La hermana cazadora lidera ahora, anunció Treos. Ha demostrado su fuerza. La seguimos hasta un lugar seguro. La transformación en la dinámica de grupo fue inmediata y completa. Donde antes los extraterrestres habían ignorado la intervención humana, ahora estaban pendientes de cada palabra de Hana. Ella los organizó en eficientes grupos de caza que podían recolectar comida mientras moviéndose hacia el punto de recogida. Estableció turnos de guardia que los mantuvieron a salvo de los depredadores. Giró su desesperada situación de supervivencia, se transformó en algo parecido a la precisión militar. Los cachorros Bakari se convirtieron en sus lugartenientes, traduciendo sus órdenes y haciendo cumplir sus decisiones con la misma lealtad que antes solo se mostraban entre sí. Cuando otras especies cuestionaron el liderazgo humano, la visión de 3 Bakari siguiendo la orden de Hana silenció a todos. Objeciones. Bajo su guía, comenzaron a prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. Hana les mostró qué plantas eran comestibles y de qué arroyos era seguro beber. Les enseñó a leer comportamiento animal para predecir cambios climáticos. Demostró cómo usar el bosque mismo como refugio y arma. El 4.º día, habían cubierto la distancia restante hasta el punto de recogida, pero en lugar de un grupo, desesperado de los supervivientes, el equipo de rescate, encontraron una unidad bien organizada que se había adaptado completamente a su entorno. El piloto del transbordador de rescate, un centurión veterano llamado Capitán Rex, no pudo ocultar su asombro. En 30 años de realizar estos ejercicios, nunca había visto cadetes en estas condiciones después de un escenario de supervivencia extendido. Parece que podrías quedarte aquí fuera durante semanas. La hermana cazadora conoce las formas de sobrevivir, dijo Treco con orgullo. Ella nos atravesó la oscuridad. El capitán Rex miró a Hana con renovado interés. Huntister, ¿acaso este Bakari acaba de usar un término de unión de manada para un humano? Los demás supervivientes asintieron. Todos habían presenciado lo imposible. Un humano no solo ganó el respeto de los guerreros Bakari, pero había sido adoptado formalmente en su estructura familiar. Durante el vuelo de regreso a Nexus Prime, la noticia de lo sucedido se extendió por los sistemas de comunicación de la nave. Cuando atracaron en la estación de la academia, ya había noticias del humano que había impresionado a una manada de Bakari, corriendo por los pasillos. El comandante Vex los esperaba en la plataforma de atraque, junto con varios otros oficiales superiores, instructores. Cruzaba sus 4 brazos azules, mientras observaba con ojos calculadores a los cadetes que regresaban. El cadete, Lihana, dijo, formalmente, «Preséntate en mi oficina inmediatamente para un informe». Pero mientras Hana seguía al comandante, Traos dio un paso al frente. La hermana de casa no va sola. La manada permanece unida. El comandante Vex arqueó las cejas. ¿Me estás diciendo que 3 cadetes de Bakari se consideran subordinados a un ser humano? Nos consideramos familia, dijo Mira. Simplemente. En la oficina del comandante, Hana se encontró enfrentándose no solo a Vex, sino a un panel de profesores de alto nivel de varias especies.
La interrogaron exhaustivamente sobre lo que había sucedido en la luna de entrenamiento. ¿Cómo había sobrevivido 12 horas de combate contra depredadores ápice? ¿Cómo consiguió la aceptación de Bakari? ¿Qué significó esto para la integración humana en la estructura militar galáctica? Hannah respondió a sus preguntas con sinceridad, pero pudo ver que les costaba entender. Para ellos, los humanos eran débiles animales de presa que de alguna manera habían aprendido a usar la tecnología. La idea de que los humanos pudieran ser depredadores parecía imposible. Esa noche en el Mesaul, todo era diferente. Los cachorros de Vicari se sentaron en la mesa humana por primera vez en la historia de la Academia. Su presencia causó conmoción en las demás especies. Si Bakari aceptaba a los humanos como iguales, ¿qué significaba eso? ¿Sobre la verdadera naturaleza de la humanidad? Otras especies comenzaron a acercarse a Hannah con peticiones y preguntas. El cristal Celani quería comprender las tácticas de persistencia. Los moas acuáticos sentían curiosidad por las estrategias de caza de resistencia. De repente, los métodos de combate humanos ya no eran considerados acciones desesperadas por seres inferiores. Esto no tiene precedentes. Jiho le susurró a Dejo mientras observaban a los extraterrestres tratando a Hannah con genuino respeto. Toda la sociedad de la Academia, la estructura está cambiando. El mayor impacto se produjo 3 días después, cuando un militar de Bakari, el transporte atracó en la estación. De él emergió el comandante Yata, de Traos Potío, y uno de los guerreros más condecorados de la historia de Bakari. Su pelaje negro medianoche estaba salpicado de cicatrices, plateadas de innumerables batallas. Su reputación era legendaria incluso entre los humanos. El comandante Yata solicitó una reunión formal con Hannah. Toda la academia bullía de especulaciones. ¿Qué? ¿Un héroe de guerra Bakari quiere un cadete humano? La respuesta llegó, en forma de antigua ceremonia que ningún extraterrestre había presenciado jamás. Frente a los reunidos en la academia, el comandante Yata realizó la unión de Fang y Chloe. Él formalmente reconoció a Hannah como miembro honorario de su propia manada familiar. El joven humano ha demostrado tener el corazón de un verdadero cazador, declaró en un marcado acento galáctico estándar. Ella es una manada, es una familia. Cualquiera que la amenace nos amenaza a todos. Las implicaciones eran asombrosas. Hannah ahora estaba bajo la protección de una de las familias militares más poderosas de la galaxia. Pero más que eso, ella se convirtió en prueba de que los humanos merecían respeto como guerreros y líderes. Como noticia, la ceremonia se extendió más allá de la academia, y comenzaron las solicitudes de información sobre las capacidades militares humanas, inundando desde toda la galaxia. Especies que nunca habían prestado atención a la Tierra, de repente quisieron saber más sobre estos cazadores persistentes que podían impresionar a los líderes de la manada Vicari. Hannah estaba sentada en su pequeña habitación esa noche, fijamente mirando las estrellas y tratando de procesar lo que había sucedido en su vida. Hace 3 semanas no había sido nadie especial. Ahora, era el centro de un cambio galáctico en la percepción de los humanos. Mañana, ella, sabía, traería cambios aún mayores. El almirante Song Mirai llegó a la estación Nexus Prime exactamente una semana después de ceremonia de unión de colmillo y garra. Era la humana de mayor rango en todo el comando galáctico, una mujer que había arañado su camino a través de los rangos militares a pesar de la discriminación constante. Su reputación de brillantez táctica le había valido el respeto a regañadientes de sus colegas extraterrestres, pero siempre se la había visto como una excepción más que un ejemplo del potencial humano. Ahora todo estaba cambiando, y ella necesitaba entender por qué. Hannah se mantuvo firme en la posición temporal del almirante. Oficina, flanqueada por sus 3 hermanos, de la manada Vicari. La imagen de humanos y Vicari juntos como iguales todavía parecía imposible para la mayoría de los observadores, pero se estaba convirtiendo en la nueva realidad. Cadete Lee Hannah, comenzó la almirante Song. Su voz llevaba la autoridad de décadas en comando.
Sus acciones en el entrenamiento de la Luna 7 han creado lo que nuestros analistas están provocando un cambio de paradigma en la percepción galáctica de las capacidades humanas. Necesito entender exactamente qué sucedió. Ahí, simplemente hice lo que me pareció natural. Almirante, respondió Hannah con sinceridad, cuando Elgrim Jaws atacó, y yo contraataqué de la única manera que sabía, y así impresioné a los guerreros de una especie que nunca ha mostrado respeto por los humanos, dijo el almirante Song, mirando a los tres Bakari. Dime, ¿entiendes qué has hecho? Antes de que Hannah pudiera responder, Traos intervino. Permiso para explicar, almirante Song. El almirante asintió, curioso por escuchar la perspectiva de Bakari sobre acontecimientos recientes. Mi especie solo respeta la fuerza, dijo Traco con su voz profunda, retumbando con convicción. Durante generaciones, vimos a los humanos como animales de presa, débiles, indignos de atención. Pero la hermana cazadora nos mostró algo que nunca habíamos visto, algo que el almirante Song impulsó. Un verdadero depredador naturaleza, intervino Mera. Cazó durante 12 horas sin descansar. Se adaptó a cada desafío. Se negó a rendirse sin importar cuán desesperada se pusiera la situación. Esta es la marca de un cazador de élite. Kaka sintió con la cabeza. En nuestra cultura la persistencia es la mayor fuerza. Cualquier tonto puede golpear fuerte y rápido, pero mantener la presión hora tras hora, día tras día, hasta que tu presa simplemente se rinda y muera, eso requiere el alma de un verdadero depredador. La almirante Song se recostó en su silla, procesando esta información. ¿Y crees que todos los humanos tienen esto? ¿Capacidad? Creemos que los humanos han estado ocultando su verdadera naturaleza, dijo Traco, incluso de ellos mismos. Durante los días siguientes, el almirante Song realizó extensas entrevistas con profesores y estudiantes de la academia. Lo que descubrió pintó un panorama que cambió su comprensión de sí misma. Especies. Los seres de cristal Celani informaron que los cadetes humanos mostraron una flexibilidad táctica inusual en combate, simulaciones, donde otras especies dependían de comportamientos instintivos. Los humanos adaptaron constantemente sus estrategias en función de las condiciones cambiantes. El Moa acuático notó que los humanos tienen una resistencia ilimitada en ejercicios acuáticos. No nadaban más rápido que especies acuáticas naturales, pero podían mantener un movimiento constante durante horas más que cualquier otra persona. Incluso se observaron especies herbívoras. Mencionaron que los humanos mostraron una persistencia inusual en estudios académicos, a menudo, resolviendo problemas mucho después de que otras especies se rindieran y pasaran a temas más fáciles. Los datos sugieren que han estado malinterpretando, fundamentalmente, la naturaleza humana. El almirante Song le dijo al personal de mando de la academia: clasificamos nosotros mismos como omnívoros promedio, cuando en realidad podríamos ser depredadores de persistencia especializados. Comandante. Bex asintió pensativo. Eso explicaría la reacción de Bakari. Reconocieron señales de depredadores que no habíamos identificado en nosotros mismos. Las implicaciones de esta revelación fueron extendiéndose mucho más allá de la academia. Las cadenas de noticias de toda la galaxia publicaban historias sobre el humano que había. Los guerreros Bakari quedaron impresionados. Los canales diplomáticos rebosaban de solicitudes de más información sobre las Fuerzas Armadas de la Tierra. Capacidades. Algunas especies estaban intrigadas. Los Corbani, que se especializaron en la guerra de asedio, quería saber más sobre las tácticas de resistencia humana. La Confederación Comercial Nexari de repente se interesó en contratar fuerzas de seguridad humanas para protección a largo plazo. Contratos. Pero otros estaban preocupados. El Consejo de Hishgemani, dominado por especies depredadoras tradicionales, preocupadas por el cambio en el equilibrio de poder, si los humanos eran en realidad depredadores máximos que habían sido subestimados.
¿Qué significaba eso para las jerarquías galácticas existentes? La respuesta más dramática provino del propio mundo natal de los Bakari. El líder del anciano, Pac Borton, el comandante supremo de todas las fuerzas militares de Bakari, anunciaron que enviaría una delegación para estudiar métodos de combate humano. Esto fue sin precedentes. Los Bakari nunca habían mostrado interés en aprender de otras especies. Quieren entender que lo llaman el camino de la caza sin fin. El almirante Song le explicó a Hannah durante una de sus reuniones. Aparentemente, el estilo de lucha en la luna de entrenamiento demostró técnicas que la teoría de Bakari dice que deberían ser imposibles. ¿Qué? ¿Técnicas?, preguntó Hannah confundida. Seguí moviéndome e intenté no morir. Eso es exactamente lo que los tiene intrigados, respondió el almirante Song. Mantuviste tu efectividad en combate durante 12 horas contra múltiples oponentes. La doctrina Bakari dice que es físicamente imposible para cualquier guerrero individual. Mientras tanto, los cambios en la academia continuaron acelerándose. Las solicitudes de inscripción de personas aumentaron en 300% a medida que se corrió la voz de que su especie podría ser más capaz de lo que se creía. Los instructores de combate comenzaron solicitando cadetes humanos para programas de entrenamiento avanzado. La dinámica social en el comedor había completamente transformado. Los humanos ya no se sentaban solos en la esquina. Ocupaban una mesa central junto a los vicarios, marcando su nuevo estatus en la jerarquía de la academia. Otras especies se acercaron a ellos con respeto en lugar de desdén, pero el cambio más significativo fue en cómo los humanos se vieron a sí mismos. Durante generaciones, habían aceptado su papel como una especie menor agradecida por la galaxia, aceptación. Ahora empezaban a comprender que podrían tener fortalezas únicas que ni siquiera ellos tenían reconocido. Mi abuelo siempre decía que los humanos tenían algo especial. Hannah le dijo a Dejo como caminaron por los pasillos de la estación. Lo llamó la negativa a renunciar. Pensé que era solo el viejo, hablar. Tal vez entendió algo que el resto de nosotros no entendió. Dejo respondió. Tal vez hemos estado tan concentrados en intentar igualar las fortalezas de los demás que nunca desarrollamos las nuestras. La conversación fue interrumpido por un anuncio en el sistema de comunicación de la estación. La voz del almirante Song resonó por los pasillos, con noticias que lo cambiarían todo. Atención a todo el personal. Recibí noticias del Comando Tierra. Debido a recientes revelaciones sobre las capacidades de combate humanas, la Defensa Galáctica, el Consejo ha solicitado una demostración formal de técnicas militares humanas, un ejercicio de entrenamiento conjunto. Se ha programado la participación de fuerzas de 12 especies diferentes. Hannah sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que la galaxia quiere ver lo que los humanos realmente pueden hacer, dijo Dejo en voz baja. Y probablemente estarás en el centro de todo. En los siguientes días, comenzaron a llegar transportes militares a Nexus Prime. Representantes de las principales potencias galácticas vinieron a observar a las especies que de alguna manera habían permanecido ocultas a plena vista durante 50 años. El pequeño contingente humano en la academia de repente se encontraron bajo intenso escrutinio. Pero ya no estaban solos. Los cachorros de Vicari estaban con ellos como hermanos de manada, listos para defender a su familia humana contra cualquier desafío. Otras especies que habían adquirido un nuevo respeto por las capacidades humanas también ofrecieron su apoyo. El escenario estaba preparado para una demostración que determinaría el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. ¿Se probarían a sí mismos, dignos de respeto como guerreros y líderes? ¿O se retirarían a la oscuridad como una especie menor jugando a ser soldados? Hannah observó las naves que llegaban y supo que sus acciones en una luna de entrenamiento habían iniciado algo, mucho más grande de lo que nadie había esperado. Pronto, toda la galaxia descubriría la verdad sobre lo que realmente eran los humanos.
La pregunta era si estaban preparados para esa verdad. 3 días antes de la galaxia, durante la demostración, el almirante Song Mira llamó a Hannah a una reunión privada en sus aposentos. La sala era pequeña pero elegante, decorado con artefactos de la Tierra que le recordaban al almirante su hogar. Imágenes de antiguos guerreros humanos adornaban las paredes junto con condecoraciones militares modernas. «Siéntese, cadete», dijo el almirante. Song dijo, señalando una silla cómoda. «Necesitamos hablar de lo que realmente está pasando, aquí». Hannah se acomodó, se sentó, aún abrumada por los recientes acontecimientos. Por la ventana, podía ver docenas de naves alienígenas. Se acopló a la estación. Representantes de toda la galaxia habían venido para presenciar la próxima demostración. ¿Sabes por qué los Vicari te respetan?, preguntó el almirante Song. Dijeron que luché como un verdadero depredador, respondió Hannah. Pero no entiendo qué significa eso. El almirante Song sonrió, pero no era completamente placentero. Eso se debe a que nos hemos estado mintiendo sobre lo que realmente somos, los humanos. Durante 50 años jugamos el papel de recién llegados agradecidos, felices de ser aceptados en la civilización galáctica. Nos convencimos a nosotros mismos que éramos solo otra especie con la suerte de desarrollar tecnología. Se puso de pie y caminó hacia una de las imágenes en el muro. Mostraba a antiguos cazadores humanos persiguiendo a un enorme mamut lanudo por terreno helado. Pero la verdad es mucho más aterrador. El almirante Song continuó. Los humanos no son depredadores fallidos ni animales de presa evolucionados. Somos algo nunca antes visto en la galaxia. Somos cazadores persistentes de un mundo mortal llamado Tierra. Hannah frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros antepasados no mataban a sus presas con rapidez ni fuerza. Almirante, Song explicó. Lo siguieron durante días, semanas si era necesario, hasta que el animal literalmente murió de agotamiento. Ninguna otra especie en la galaxia evolucionó de esta manera. Todas desarrollaron una explosión estrategias de depredación o defensivas. La almirante regresó a su escritorio y activó una pantalla holográfica. Imágenes de la Tierra apareció, mostrando sus entornos diversos y a menudo hostiles. «Mira nuestro mundo natal», dijo. Patrones climáticos extremos, depredadores masivos, plantas venenosas, desastres que podrían aniquilar poblaciones enteras. La mayoría de las especies habrían desarrollado densas armaduras, armas naturales, o una velocidad increíble para sobrevivir allí. Pero los humanos desarrollaron algo más, dijo Hannah, empezando a entender. Exactamente. Desarrollamos la capacidad de adaptarnos a cualquier situación y la negativa a ceder punta arriba. Nos convertimos en la única especie en la galaxia que podía sobrevivir a cualquier oponente mediante pura determinación obstinada. El almirante Song cambió la pantalla para mostrar grabaciones del ejercicio lunar de entrenamiento. Hannah se vio luchando, las mandíbulas siniestras, notando cómo se movió constantemente durante 12 horas sin parar. Lo que hiciste en esa luna demuestra la verdadera naturaleza de la humanidad, explicó el almirante Song. Mostraste a la galaxia cómo se ve un humano, como cuando los instintos de supervivencia se imponen. Los Vicari lo reconocieron de inmediato porque comprenden a los depredadores. Comportamiento mejor que cualquier otra especie. Así que hemos estado ocultando nuestra fuerza todo este tiempo. Hemos estado ocultando nuestra naturaleza, corrigió el almirante Song. Incluso de nosotros mismos estábamos tan ansiosos por encajar con la civilización galáctica, suprimimos nuestros instintos de caza. Intentamos ser omnívoros pacíficos, de los depredadores máximos que realmente somos. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los humanos, en realidad eran cazadores persistentes con capacidades que ninguna otra especie poseía, cambió todo acerca de su lugar. En la galaxia, la demostración de 3 días no se trata solo de mostrar nuestras técnicas militares. El almirante Song continuó.
Se trata de revelar a la galaxia que tienen estado compartiendo espacio con una especie de cazadores que teóricamente podrían rastrear y sobrevivir a cualquier oponente. Eso suena aterrador, dijo Hannah en voz baja. Debería, respondió el almirante Song. Porque es cierto. ¿Sabes cómo los humanos se convirtieron en la especie dominante de la Tierra? Hannah negó con la cabeza. Cazamos a todos los grandes depredadores y especies de megapana hasta su extinción. No por armas o tecnologías superiores, sino por persistencia. Seguimos manadas de mamuts durante cientos de kilómetros hasta que los animales estaban demasiado exhaustos para defenderse. Rastreamos a los tigres dientes de sable hasta sus guaridas y los esperamos. Simplemente nos negamos a rendirnos hasta que todo lo peligroso estuviera muerto. La almirante volvió a sentarse, su expresión seria. Los cachorros de Vicari lo entendieron instintivamente cuando te vieron pelear. Vieron la firma de una especie de depredador máximo que había estado escondida a plena vista durante 50 años. Durante los 2 días siguientes, el almirante Song compartió más verdades incómodas sobre naturaleza humana. Explicó cómo la guerra humana en la Tierra había evolucionado en torno a la resistencia en lugar de batallas decisivas. Cómo los exploradores humanos habían conquistado los entornos más hostiles, no mediante una superioridad de equipo, sino por la voluntad de seguir adelante cuando todos los demás se rindieron. Somos la única especie conocida por utilizar la determinación obstinada como arma. Dijo que otras especies luchan hasta que ganar o perder. Los humanos luchan hasta que el enemigo es completamente destruido o todos morimos. No hay término medio. El día de la manifestación llegó con representantes de 47 especies diferentes reunidas para observar. El ejercicio se llevaría a cabo en un campo de combate, construido especialmente para probar múltiples escenarios simultáneamente. Hannah se encontró liderando un equipo mixto de humanos y alienígenas contra oponentes que utilizaban tácticas militares galácticas tradicionales. Los extraterrestres esperaban enfrentamientos rápidos y decisivos con claros ganadores y perdedores. En cambio, presenciaron algo que cambió su comprensión de la guerra misma. Los equipos humanos no intentaron ganar batallas individuales. Establecieron una presión sostenible que gradualmente desgastó derribar a los oponentes durante horas de combate continuo. Cuando las fuerzas alienígenas se retiraron, para recuperarse, los humanos los siguieron. Cuando los enemigos intentaron esperar, los humanos mantuvieron contacto indefinidamente. El momento más impactante se produjo durante un asedio. Los defensores alienígenas tenían superioridad, posiciones y potencia de fuego. Confiaban en que podrían resistir cualquier asalto. Pero los atacantes humanos no lanzaron ataques desesperados, ataques frontales, o intentar ingeniosas maniobras de flanqueo. Simplemente mantuvieron una presión constante durante 18 horas seguidas hasta que los defensores estaban demasiado exhaustos para seguir luchando eficazmente. El asedio no terminó con heroicidades dramáticas, sino con colapso gradual de la resistencia enemiga. Esto es imposible, declaró el general Corbis de las fuerzas de la hegemonía. No las especies pueden mantener operaciones de combate durante ese tiempo. Los humanos pueden, respondió el almirante Song simplemente. Es para lo que fuimos diseñados. Tras la manifestación, el panorama político galáctico cambió dramáticamente. Las especies que habían descartado a los humanos como actores secundarios, de repente comenzaron a reevaluar el equilibrio de poder. Si los humanos eran en realidad depredadores de persistencia máxima que habían estado ocultando su naturaleza, ¿qué significaba eso para los seres vivos existentes? ¿Alianzas y acuerdos territoriales? Algunas especies estaban fascinadas y querían para estrechar lazos con la humanidad. Otros, aterrorizados, comenzaron a abogar por la contención, medidas, para limitar la expansión humana. Pero la respuesta de Vicari fue la más significativa. El líder del Pacífice anciano
Bortonel mismo llegó a Nexus Prime para reunirse con el almirante Song y proponer formalmente una alianza militar entre sus especies. Siempre hemos respetado la fuerza, dijo a los representantes reunidos a través de un traductor. Ahora entendemos que los humanos poseen una fuerza que no habíamos reconocido. Son dignos compañeros de caza. La ceremonia que concluyó la demostración fue única en la historia galáctica. Hannah se paró frente a delegados de todo el espacio conocido, ya no como un cadete común y corriente, sino como el primer humano en ser adoptado formalmente por una manada de guerra Bakari. Detrás de ella estaban no solo sus 3 hermanos de manada, sino representantes de docenas de especies que habían adquirido un nuevo respeto por las capacidades humanas. A su alrededor, una galaxia que estaba empezando a comprender que la Tierra no había enviado soldados a las estrellas. La Tierra había enviado cazadores. Los humanos. La especie ha demostrado que la fuerza viene en muchas formas, anunció el comandante Vex a los delegados reunidos. Tiene nos ha demostrado que a veces los depredadores más peligrosos son los que no parecen peligrosos en absoluto. Concluida la ceremonia, Hannah se dio cuenta de que su abuelo había tenido razón desde el principio. Los humanos tenían algo especial. Tenían la negativa a rendirse, la capacidad de adaptarse a cualquier desafío y la determinación de sobrevivir a cualquier oponente. Ahora la galaxia también lo sabía. De pie allí con sus hermanos de la manada Vicari y rodeada de extraterrestres, que finalmente entendieron lo que realmente eran los humanos. Hannah sonrió. Ya no era solo otra cadete intentando demostrar su valía. Ella era una cazadora entre cazadores, y las estrellas mismas no eran lo suficientemente grandes para contener lo que la humanidad podría lograr. Siguiente. La era de la expansión humana apenas comenzaba.